Dicen que las bodas huelen a flores y a futuro, pero aquella mañana el aire sabía a algo más, a un secreto sin dueño, a un hilo tensado que podía romperse con un susurro. Los pasos resonaban en el claustro y cada eco parecía preguntar lo mismo. ¿Quién se atreverá a decir la verdad? Yo pensaba en promesas cosidas a mano, en fotografías que no se revelan, en una carta escondida bajo un vestido que pesa como una maldición. Afuera, el cielo parecía impecable, y sin embargo, cada nube tenía borde de duda. No era miedo a equivocarme, era el vértigo de saber que, si hablaba, el mundo conocido se desplomaría. Y aún así, el corazón latía con esa obstinación del que reconoce su destino y lo desafía, aunque cueste la mitad de la vida. El claustro parecía contener la respiración, mientras los preparativos avanzaban con el ritmo exacto de un reloj que nadie se atreve a desarmar. Yo escuchaba risas lejanas, el roce de telas, la música probándose a sí misma en un órgano tímido. Y aún así todo sonaba como debajo del agua. Sabía que una sola frase podía cambiar la historia de todos, que la mentira que había soltado para protegernos se había pegado a mi piel como perfume que ya no se va. Caminé por los pasillos repasando excusas, inventando futuros plausibles, y cada paso me devolvía al mismo lugar, a esos ojos que no debía buscar, a esa promesa que no podía cumplir. Hubo un momento, mínimo, en que casi fui valiente. El aire se volvió más liviano. Las manos dejaron de temblar, pero la puerta se abrió. Llegaron voces, y elegí callar. El destino, pensé, también sabe esconderse en lo cotidiano. Diego cruzaba el recinto como quien vigila un terreno conocido que, de pronto, ha cambiado de color. Lo vi detenerse ante detalles insignificantes. Un lazo torcido, una silla desalineada, una mirada que se escurre. Su orgullo parecía medir cada gesto ajeno, buscando fisuras. Pensé en lo injusto que era todo. Su nobleza de hombre recto enfrentada a mis silencios. Su fe sosteniendo una historia que no supe contarle sin dolor. Por un instante imaginé la boda perfecta. Anillos, fotografía, brindis. Un baile lento. Luego la imagen se quebró como cristal fino y apareció la otra, la que me empujaba desde dentro, luminosa y peligrosa, pidiéndome que eligiera. A veces, el amor no es una puerta abierta, sino un incendio que exige cruzarse de punta a punta sin prometer que habrá salida. La abuela me encontró entre arreglos y flores como si siguiera un rastro secreto. No preguntó directamente. Miró mis manos, miró mis ojos, y supo más de lo que yo estaba lista para decir. Me habló del tiempo y de cómo, a veces, la vida se obstina en repetir lo que no aprendemos a escoger. Yo me sostuve en sonrisas de ceremonia, en palabras correctas, en ese guión que otros habían escrito con la mejor de las intenciones. Por dentro, en cambio, se abría un claro, un espacio donde ninguna mentira cabía sin hacer ruido. Pensé en huir, en confesar, en desaparecer, pero su voz, tan suave, me sostuvo sobre el borde. Si no eliges tú, el destino lo hará por ti, parecía decir sin decirlo. Y el reloj siguió su marcha, piadoso y cruel. La mentira nació para ganar tiempo, pero el tiempo la vuelve nudo. Guardé la carta donde nadie miraría, convencida de que la ceremonia, el aplauso y el ruido borrarían cualquier sombra. Sin embargo, cada gesto era un eco que me recordaba lo que debía decir. Vi a mi madre ordenar flores con la precisión de quien ama controlarlo todo. A mi padre ensayar discursos en silencio. A Diego erguirse como una promesa de estabilidad. Y entonces
Entre las sábanas de luz que entraban por el vitral, pensé, en el primer instante, en que comprendí que había otra vida posible, una que olía a mar y a tinta. El corazón golpeó la puerta desde dentro. No supe si era valentía o rendición, pero sentí que el destino me miraba fijo, esperando mi primer paso. La primera grieta no sonó como un trueno, sino como un suspiro que nadie quiso asumir. Nos cruzamos detrás del jardín, donde las voces se volvían murmullos y el olor a jazmín parecía cubrir pecados antiguos. Quise decirlo todo en una sola frase perfecta. Pero las palabras se me quebraron en la lengua. Ella me miró con esa calma extraña de quien ya tomó su decisión y solo espera mi coraje. Recordé la mentira que conté para salvar a mi familia de un rumor, de una deuda, de un fracaso que no soportarían ver en las fotos. Recordé también el verano que nos nubló para siempre. No pedí perdón, pedí tiempo. Otra vez, como si el destino fuera un cajero donde sacar minutos. Entonces sonó una campana, cercana como un latido, y entendí que el reloj no perdona a los tibios. Dije su nombre en un hilo, y el mundo respiró distinto. Diego apareció en un ángulo de sombra, con la elegancia inmóvil de quien se prepara para un retrato que durará décadas. No escuché reproches, solo la forma en que pronunció mi nombre, midiendo sílabas como si fueran pasos sobre hielo. Comprendí que sospechaba que las piezas no encajaban por más que yo apretara las costuras. Quise aferrarme a la versión correcta, a la que sostiene a todos sin romper a nadie, pero el cuerpo no sabe mentir cuando el alma ya eligió. Dije que estaba nerviosa, que la boda, que el día. Él sonrió con una nobleza casi cruel por lo perfecta, y me ofreció su mano como quien se ofrece a cargar un peso. Tomé aire. El perfume de las flores se volvió abrumador y las campanas cesaron como un telón que cae. No supe si decir la verdad era traicionarlo o, al fin, respetarlo. Valeria pidió un lugar sin testigos y el convento le regaló un pasillo olvidado, fresco como un secreto bien guardado. Allí me dijo sin rodeos que no quería arruinarme la vida, que soportaría el papel de invitada, que su amor sabía esperar, pero que lo hacía sangrando. Yo la escuché con el pecho ardiendo, pensando en cada fotografía que no tomaríamos juntas, en cada cumpleaños disfrazado de amistad. El futuro que otros habían armado parecía un traje precioso que me asfixiaba. Toqué su muñeca para medir la gravedad del salto. Ella apenas tembló, y en ese temblor reconocí la valentía que me faltaba. Decidí que si iba a romper algo, sería el silencio primero. No imaginaba cuánto ruido haría una verdad pronunciada a destiempo, ni cuántas piezas habría que recoger después. La familia se volvió espejo. Cada gesto repetía una intención que no era la mía. Mi madre vigilaba los arreglos como quien doma la tormenta. Mi padre ensayaba tranquilidad con una sonrisa cansada. Mi hermana buscaba mis ojos y encontraba paredes. La abuela, en cambio, parecía escuchar un rumor que venía de otro tiempo. Me habló de su primer amor y de la ocasión en que cayó por miedo. Dijo que el precio había sido vivir siempre un poquito lejos de sí misma. Sentí un vértigo manso, como el borde de una piscina antes del salto. Pensé en Diego, en su decencia que merecía claridad, y en Valeria, en su lealtad que merecía luz. No estaba lista, pero la vida rara vez lo pregunta. Apreté los labios y, por primera vez, imaginé el día sin boda, y no sentí vacío, sino horizonte. El padre Esteban me encontró cerca de la sacristía, respirando como después de una carrera. No quiso sermones.
Habló de elecciones que se parecen a renuncias y de cómo el amor, para ser verdad, no necesita permiso. Le pregunté si el cielo castiga a quien rompe un juramento antes de pronunciarlo. Y él sonrió con una compasión que dolía más que cualquier reproche. Dijo que la fe también es valentía para mirar de frente. Salí de allí con la certeza áspera de quien sabe que va a decepcionar a muchos para dejar de traicionarse a sí misma. El pasillo pareció más largo, la luz más franca, el ruido más nítido. No había música aún, pero el corazón marcaba un compás decidido. El destino no se iba a romper solo. Me tocaba empujarlo. El rumor de la iglesia parecía hablar por nosotros cuando Diego me buscó con una mirada que ya no era solo inquieta, sino herida. Noté cómo pesaba en él el mandato de ser impecable, cómo medía cada silencio mío como si fuera un dato incriminatorio. Quise tomar su mano y decirle que nada de esto era una burla, que mi corazón no jugaba a dos puntas, que lo que estaba en juego era mi respiración completa. Tomás apareció para distraerlo con bromas torpes, y el gesto amable de Diego se volvió filo. Comprendí que las medias verdades estaban haciendo más daño que una confesión brutal. Pensé en la alianza como un ancla, y en amor como un faro al que daba miedo mirar de frente. El órgano ensayó una melodía que parecía preguntar: ¿ahora? Yo no tenía respuestas. Tenía un latido ruidoso pidiendo luz. Mi madre me tomó por el codo con esa delicadeza firme que siempre me condujo hacia lo correcto, o hacia lo que ella entendía por correcto. Habló de invitados, de reputación, de cómo la boda cerraría círculos y abriría puertas que la familia necesitaba. Yo asentí, como quien aprende de memoria un texto que no siente. Imaginé las fotografías, los brindis, las sonrisas que se guardan en portarretratos y sobreviven al polvo. Pensé en lo que cuesta sostener una versión de uno mismo frente al mundo y en el cansancio de esa disciplina. Le pregunté si alguna vez había elegido algo que no aprobara nadie. Su silencio fue un espejo. Comprendí que su amor también tenía miedo. No para aceptar su plan, sino para despedirme de esa niña dócil que fui. Por dentro, la verdad empujaba como marea nueva. Valeria buscó refugio detrás del claustro, donde el mundo se vuelve pequeño y el cielo cabe en un rectángulo de piedra. La encontré escribiendo algo breve en su libreta, tal vez un poema o un último recurso contra el olvido. Me dijo que si lo pedía desaparecería después de la ceremonia, que no arruinaría nada. Yo la miré y supe que el daño ya era haber fingido que nuestro amor no tenía nombre. Nos reímos, apenas, de nuestra torpeza solemne, y esa risa me enseñó que la alegría verdadera no pide permiso. Apareció la abuela como si adivinara la ruta de mi corazón. No juzgó, solo nos sostuvo con los ojos. Sentí la certeza feroz de un sí distinto al de los anillos, uno que me comprometía conmigo. El viento dobló una esquina y me empujó hacia la salida. Mi padre eligió la sacristía para hablarme, como si la madera y el silencio pudieran sostener la conversación que temía. Explicó con torpeza digna que la empresa pasaba un mal momento, que la boda reforzaba alianzas, que algunas deudas encontrarían alivio si todo seguía su curso. No me pidió sacrificio, me pidió paciencia, y la palabra me pinchó como un alfiler perpetuo. Quise gritar que la paciencia sin verdad es apenas una forma educada de rendirse. En cambio, respiré hondo y tomé su mano. Supe que su amor era sincero y que su miedo también. Lo abracé como a un hombre que ha hecho lo que pudo y acepta que ya no alcanza. La campana volvió a sonar. Por primera vez, no la escuché como mandato,
sino como llamado a hablar. Lo busqué antes de que todo se volviera irreversible. Nos quedamos a un costado del altar, protegidos por un velo de sombras que olía a cera y promesa antigua. Le dije que merecía saber lo esencial, que no era frío lo que me alejaba, sino un amor que había llegado con la fuerza de una tormenta. No dije nombres, dije la palabra verdad, y la sostuve hasta que dejó de temblar en mi boca. Diego me escuchó sin moverse, como si la inmovilidad fuera su último refugio. No hubo gritos. Hubo un silencio tan nítido que cortaba. Me preguntó si era feliz en esa otra posibilidad. Respondí que aún no, pero que allí podía respirar. Vi cómo una parte de él se quebraba con dignidad. Me tomó la mano y dijo que lo pensara 2 veces, pero que no mintiera una tercera. Y supe que el siguiente paso sería público. El incendio empezó sin llamas, con el chasquido casi inaudible de una certeza que se enciende en los ojos de quien mira demasiado. Tomás nos encontró en el pasillo de piedra, a Valeria y a mí apenas cerca, apenas a salvo. Apenas un temblor de aire entre las manos, pero bastó. Vi cómo su lealtad a Diego peleaba contra su piedad por mí, y supe que esa batalla no la ganaría nadie. Intenté explicar que no era capricho ni traición, que había llegado ahí, empujada por una verdad que ya no podía negar sin romperme. Tomás tragó duro y dijo que el silencio también es una forma de mentira. Sentí que el claustro encogía, que las paredes aprendían nuestra historia de memoria. Él pidió que hablara con Diego antes de que la boda nos devorara vivos. Yo asentí, pero el miedo me ató los tobillos. Las cartas no arden, pero arden las manos que las encuentran. Mi madre abrió la caja de lata buscando alfileres y halló la verdad con caligrafía íntima. No gritó. Aprendió hace años a pelear en silencio. Me tendió el papel como quien ofrece un espejo sin marco y me habló de todo lo que podría desmoronarse. La familia, el negocio, la forma tranquila de vivir sin sobresalto. Dijo que el amor es privado, pero las consecuencias no. Yo quise decirle que en esa lógica siempre pierdo yo, que mi cuerpo es la factura de sus acuerdos. Su mirada fue un látigo suave. No me pidió que mintiera, me pidió que postergara. Por nosotros, dijo. Y la frase me dejó una grieta en la voz. Entendí que su cariño a veces me ahoga, y sin embargo, la abracé, porque también estaba asustada y no sabía cómo soltar. Tomás llegó hasta Diego con los ojos de quien carga una noticia que no quiere, y el aire se volvió un campo minado. No pronunció nombres. Habló de dudas, de pasillos, de gestos que no sabía interpretar sin traicionar. Diego escuchó rígido, como si cada palabra fuera un golpe preciso contra la misma piedra. Yo podía sentir. Desde otra habitación, el eco de esa conversación atravesándome la espalda. Pensé en sus manos firmes, en la promesa de certidumbre que me ofrecía, en cómo su nobleza merecía una respuesta que no lastimara a ciegas. El destino, sin embargo, no toma prisioneros, exige definiciones. Tomás dijo que me quería bien, que no soportaría verme crucificada por chismes. Diego respiró hondo, y esa respiración decidió por nosotros. Ya no habría regreso al silencio. Tenía que hablar, o aceptaría ser el rumor que otros contaran por mí. Mi padre me buscó con el rostro de quien ha recibido la visita que se teme. Un proveedor, una llamada, una promesa condicionada a que todo salga bien. Habló de cifras y de puertas que se cerrarían si yo decidía torcer el rumbo. Por primera vez le dije que no podía cargar con el costo de una paz comprada con mi vida. Su mirada se quebró.
no de rabia, sino de reconocimiento. Dijo que ojalá me hubiera enseñado a elegir antes de necesitarlo. Yo le respondí que aún estaba a tiempo de verlo. Se sentó, cansado de sí mismo y de los números, y tomó mi mano con esa ternura desarmada que casi me vence. Nos quedamos así, sabiendo que elegir amor también era aceptar pérdidas. Afuera, sonaron risas que no nos pertenecían. El incendio avanzaba, pero al menos ya tenía nombre. Fui a la sacristía buscando al padre Esteban con la urgencia de quien llega tarde a su propia verdad. Le dije que ya no podía seguir sosteniendo la fachada, que la mentira había crecido como hiedra y estaba asfixiando todo. Él escuchó sin parpadear, con esa calma que no juzga. Me habló de la palabra escándalo y de la palabra dignidad, y de cómo una a veces disfraza a la otra, tonto. Me pidió que habláramos, no para absolverme, sino para ordenar el caos, decir la verdad a quien corresponde, con respeto, antes de que lo haga el murmullo. Le prometí hacerlo, pero cuando salí y vi a mi madre en la puerta, a Diego al fondo con el gesto contenido, a los invitados ya llegando, me faltó valor. Elegí callar un minuto más. Y ese minuto se sintió como una herida abierta para todos. Las campanas llamaron a los invitados como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo, todo crujía por dentro. Los pasillos se llenaron de perfumes y saludos preparados. El murmullo correcto de una celebración que pedía fotos, brindis y obediencia. Sentí que caminaba sobre un hilo, tendido entre dos versiones de mí. En una, cumplía el guión con una sonrisa. En la otra, aceptaba el vértigo de vivir sin coartada. Valeria se mantuvo a distancia, un faro bajo la lluvia. Diego, en cambio, parecía una fortaleza que aprendió a sostenerse incluso cuando el suelo tiembla. Mi madre ordenaba ramos, mi padre ajustaba promesas, la abuela contaba silencios. Yo apreté la carta plegada hasta marcarla con las uñas y supe que ya no podía posponer el incendio que había empezado. Si iba a romper, debía hacerlo con las manos limpias. La puerta de la iglesia tenía mi nombre. Antes de cruzar el umbral, la memoria me devolvió al origen, a una tarde húmeda en la que la ciudad parecía recién lavada. Valeria me pidió una foto sin motivo y yo le ofrecí mi risa como quien entrega un pasaporte. Caminamos hasta el muelle y hablamos de aquello que no se dice en voz alta, los sueños que a nadie le importan, la forma en que el miedo nos enseña barrio. Respira, me dijo, y el mundo obedeció. No hubo pactos, solo una claridad que entonces no supe nombrar. Desde ese día, todo lo que no fuera ella pareció copia. Recordé su dedo señalando una nube con forma de ancla, su cámara cerrando un instante como si lo guardara para cuando doliera. Ahora dolía, pero en el dolor, la brújula seguía firme. El amor no había llegado para salvarme, sino para decirme quién era. De vuelta en la puerta, Diego me pidió unos minutos. No buscó escena, pidió verdad con una discreción que me desarmó. Dijo que podía soportar la vergüenza, pero no la farsa. Entonces entendí que también a él, la vida lo estaba empujando a un borde. Le confesé lo esencial, sin adornos ni excusas. Su mirada se llenó de ese brillo extraño que tienen los hombres buenos cuando algo se rompe y deciden no convertirse en piedra. Me preguntó si estaba segura, si había intentado olvidarla. Respondí que el olvido es una disciplina que me está matando. Asintió como quien recibe una herida limpia. Me devolvió la mano con delicadeza y me dijo que caminaríamos hasta el altar solo si yo podía hacerlo sin olvidar mi nombre. Lo abracé por todo aquello que no tendría.
por la casa que nunca construiríamos. Y el mundo giró un grado. Los invitados ya ocupaban sus lugares cuando la abuela me hizo una seña leve. Me acerqué y me contó, a media voz, la historia que nunca dice, el hombre al que amó y dejó porque no tocaba, la vida correcta que siguió después, la felicidad suficiente que a veces, de noche, parecía prestada. No confundas paz con silencio, dijo. Sus palabras abrieron el aire, y por un segundo vi la sala entera desde arriba, los centros de mesa, las sonrisas tensas, mi madre aceitando las bisagras del mundo para que todo gire sin ruido, y vi a Valeria, quieta como un faro, sosteniendo con su sola presencia una ruta posible. No quería destruir a nadie, quería dejar de desaparecerme. Le di las gracias a la abuela por prestarme su valentía en efectivo. Ella apretó mi mano como quien bendice una brújula. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse para anunciar la entrada, sentí que el mundo me pedía un acto que no podía firmar. Miré a mi madre, a mi padre, a Diego, a Valeria. Ninguno era enemigo, todos eran el costo de elegir. Tomé aire y supe que la verdad debía nacer en voz alta o moriríamos de rumor. Le pedí al padre Esteban un minuto y me planté en el umbral. No hice discursos. Dije que no podía casarme, que la gratitud no es un sustituto del amor, que prefería asumir el escándalo, ahora a cultivar un dolor silencioso durante años. Las palabras, al salir, me dejaron liviana y temblorosa, como después de un salto al agua fría. Hubo un murmullo que quiso ser tormenta, pero también un silencio que parecía respeto. El destino, por fin, dejó de arrastrarme y se puso a mi lado. Primero fue el rumor, después los rostros y al final el peso redondo del silencio. La palabra no había quedado flotando en el aire, como una campana que nadie se atrevía a apagar. Vi a Diego dar un paso hacia mí, no para reclamar, sino para sostener la escena con una entereza que me devolvió respeto. La abuela se incorporó apenas, como si quisiera poner el cuerpo entre la tormenta y yo. Mi madre buscó al organizador con ojos de bombero. Mi padre soltó, por fin, un suspiro que parecía de años. Sentí vergüenza, alivio, miedo y una alegría pequeña, insolente, que no pedía perdón. Valeria no se acercó. Me sostuvo desde lejos con una quietud que era valentía. El padre Esteban pidió calma, y en esa calma yo entendí que había cruzado un umbral sin regreso. El futuro no estaba resuelto, pero al menos ahora me pertenecía. Las voces regresaron como un oleaje, preguntas, recomendaciones, pequeñas sentencias disfrazadas de consejo. Mi madre quiso abrir una puerta lateral, salvar lo salvable, negociar el tiempo, y la versión oficial, yo ya no podía. Pedí al padre Esteban un espacio para hablar con los míos y con Diego sin espectadores. Él asintió, y con un gesto casi imperceptible, contuvo a los curiosos. Sentí la mirada de Valeria como una orilla a la que podía volver si aprendía a nadar mis miedos. Tomás se acercó a Diego con una lealtad silenciosa que me conmovió. Mi padre dijo que pasara lo que pasara, comeríamos juntos esa noche. La abuela me tomó la mano. Respira, que no eres crimen. Me reí por primera vez en horas. El incendio había arrasado el decorado, pero bajo las cenizas empezaba a verse el suelo verdadero. El diálogo con mi madre fue inevitable y público a medias, lo suficiente para que doliera sin humillar. Ella habló de consecuencias como de un mapa que conoce de memoria. Clientes, llamadas, favores que se deshacen cuando cambian los vientos. Yo la escuché con cariño y cansancio, y le dije que me había enseñado a ser valiente excepto en esto, que ahora iba a completar esa lección. La palabra escándalo
nos quedó chica. Lo que temíamos no era el ruido, sino el espejo. Mi padre intercedió con una torpeza dulce, pidiendo tregua. La abuela zanjó con un «se vive una vez», y ese veredicto desarmó la escena. Vi a Diego asentir en silencio, aceptando que la decencia a veces es soltar. Miré a Valeria. No pedía nada, solo ofrecía presencia. Elegir delante de todos era una exposición brutal, pero también una salida. Diego pidió la palabra, y el murmullo se dobló hacia él con respeto. No hizo discursos de héroe. Dijo que la boda no seguiría, y que me merecía una salida limpia. Reconoció que había señales que no quiso mirar, y me deseó, en voz clara, una vida donde pudiera respirar. El gesto le tembló apenas, y ese temblor me partió y me curó al mismo tiempo. Algunos invitados aplaudieron con timidez. Otros miraron el reloj como si el tiempo tuviera la culpa. Tomás le puso una mano en el hombro y supe que esa amistad estaba a salvo. Vi a mi madre bajar la vista, a mi padre asentir, a la abuela enderezar la espalda como quien bendice. Yo le di las gracias a Diego con una inclinación que quería ser abrazo y despedida. El guión social se rompió, pero nadie quedó sin rostro. Salimos por el claustro mientras los invitados encontraban sus abrigos y otra versión de la historia para contar. El aire afuera fue un agua fría que me despertó los huesos. Mi madre se acercó y, sin aplausos ni reproches, me pidió que volviera a casa esa noche, que comiéramos juntos. Acepté. Mi padre me puso el saco sobre los hombros, como cuando era niña. La abuela susurró algo sobre bailar aunque no haya orquesta. Diego pasó a nuestro lado y nos miramos con una paz nueva. Entonces busqué a Valeria. No hubo declaración solemne. Solo un «estoy» que nos cambió la postura. Caminamos unos pasos bajo los cipreses. Sin promesas, con la certeza de un comienzo imperfecto. El destino dejó de ser un juez y se volvió camino. No sé qué vendrá, pero por primera vez no tengo miedo de que sea verdad. Volvimos a la casa cuando la tarde ya era un cuchillo sin filo y las palabras por fin podían doblarse sin romper. La mesa estaba puesta como si la boda siguiera su curso, y ese decorado absurdo nos hizo reír con una delicadeza que no hería. Mi padre sirvió sopa con manos que sabían pedir perdón, y mi madre, todavía de punta, dejó que el vapor le desarmara el gesto. La abuela contó un chiste viejo para ocupar el sitio del ruido, y en esa risa tenue aprendimos un idioma nuevo, el de estar juntos, sin fingir. No hubo discursos, hubo panes compartidos y una verdad que buscaba su lugar en cada plato. Yo pedí que nadie odiara a nadie, que el amor no se convirtiera en consigna contra nadie más. Dormimos poco, pero sí cerramos los ojos con la certeza de haber llamado al destino por su nombre y haberlo hecho sentarse a la mesa. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció limpia como un cuaderno nuevo. Caminé sin prisa y sentí el cuerpo ligero, no por ausencia de miedo, sino por presencia de verdad. Encontré a Diego en un café pequeño, lejos de los ojos que coleccionan historias ajenas. Nos sentamos frente a frente como dos sobrevivientes que respetan el mar. Le dije que agradecía su valentía pública, que ese gesto había salvado algo irreemplazable: la dignidad de todos. Él sonrió con cansancio bueno y me pidió que fuera feliz de forma feroz, no tímida. Hablamos del trabajo, de mi familia, de la suya, de cómo el tiempo acomoda hasta los marcos torcidos. Nos despedimos sin promesas y sin deuda. Cuando salí, el sol no lastimaba, parecía una mano en la espalda. Comprendí que despedir bien es otra forma de amor que, a veces,
abre puertas mejores. Volví al convento como quien regresa a recoger una parte de sí. El patio olía a agua reciente, y las flores se sostenían sin espectáculo. Valeria estaba junto a la fuente, con la cámara a la altura del pecho, como si dudara entre usarla o guardarla para siempre. Me acerqué sin ceremonias, con una paz que no conocía mi voz hasta ese día. No le prometí eternidades. Le ofrecí presente y verdad. Dijo que podía esperar las tormentas, pero no las medias tintas. Reímos, un poco asustadas de la alegría, y acordamos caminar sin máscaras, con la torpeza hermosa de quien aprende a ser. La abuela apareció a lo lejos. Levantó su bastón como quien bendice y siguió su ruta discreta. El agua de la fuente golpeó 3 veces, como si marcara el pulso. Sentí que por fin el amor dejaba de ser imposible para empezar a ser trabajo y fiesta. La conversación con mi madre necesitaba un escenario sin testigos. La llevé al taller donde guardo libros y cajas antiguas. Ahí, el polvo devuelve la memoria sin reclamos. Le dije que yo también quería que la familia estuviera a salvo, pero que la seguridad no podía cobrarme la respiración. Ella escuchó con la rigidez del miedo, después con la fragilidad del amor, y al final con la sabiduría de quien aprende a soltar. Me contó que de joven quiso estudiar otra cosa y no pudo, que su obediencia le dio techo, pero le robó ventanas. Lloramos poco y bien. Al despedirnos, me pidió fotos nuevas para los marcos del pasillo, no para exhibir nada, sino para recordar el camino. Prometí llevárselas cuando el corazón y la cámara estuvieran a la misma velocidad. Nos abrazamos. El futuro no era un campo minado, sino un mapa por dibujar juntas. Semanas después, el mar nos recibió con su lección de constancia. Valeria y yo caminamos por el muelle donde empezó el primer latido nítido. El viento olía a sal y a tinta, como si la vida insistiera en firmar otra vez. No había fuegos artificiales ni juramentos grandilocuentes. Había un plan modesto de días buenos y días difíciles contados de a 2. Le dije que no quería perderme a mí para encontrarla, y que deseaba que ella tampoco se perdiera. Asintió, sonriendo, y levantó la cámara. Para cuando duela, bromeó. Y el chasquido fue un aplauso pequeño. Miré la línea del horizonte y pensé en la boda que no fue como en un barco que, por no salir, nos dejó construir otro. El destino, al final, no es un juez, es un timón. Y hoy, por fin, las manos que lo sostienen son las nuestras.